A las 6:17 de la mañana del 14 de agosto de 1943, en la base aérea de Dobodura, Nueva Guinea, el sargento técnico Michael Brennan observaba el humo negro elevándose desde el extremo sur de la pista. El aire aún conservaba la frialdad de la noche tropical. Esa breve tregua, antes de que el sol ecuatorial convirtiera el campo de aviación en un horno de metal y lodo. A su alrededor, los otros mecánicos se habían detenido en medio de sus tareas, herramientas suspendidas en el aire, miradas fijas en la columna de humo que manchaba el cielo violeta del amanecer. Era el tercer P-38 Lightning en 2 semanas. El piloto, teniente James McKay, tenía 23 años. Había despegado 43 segundos antes, su avión rugiendo contra el peso de los tanques de combustible externos y 4,000 rondas de munición. El motor derecho funcionaba perfectamente, sus 475 caballos de fuerza, tirando del fuselaje hacia adelante con potencia brutal. Pero el motor izquierdo había comenzado a toser a los 70 metros de altitud. Un sonido áspero, irregular, como si algo dentro de los cilindros se estuviera desgarrando. La presión de aceite cayó de 55 libras por pulgada cuadrada a cero en menos de 4 segundos. McKay intentó compensar. Empujó el acelerador del motor derecho hasta el límite de emergencia, pero un P-38 no vuela con un solo motor durante el despegue. La física es implacable. La simetría de potencia lo convirtió en una trampa mortal. El avión viró hacia la izquierda, arrastrándose por el aire como un ave herida. McKay no tuvo tiempo de eyectarse. No tuvo tiempo de gritar por la radio. No tuvo tiempo de pensar en su familia en Ohio, en la novia, que le había escrito 3 cartas que él aún no había respondido. El 38 cayó en espiral, invirtiendo su posición, y se estrelló contra la jungla, con un sonido que Brennan describiría después como el de algo sagrado, rompiéndose contra la realidad. La explosión fue breve, un destello naranja que iluminó las palmeras, luego silencio, luego gritos de hombres corriendo con extintores que sabían que no servirían de nada. Brennan no corrió. Se quedó quieto, con una llave inglesa de 3/4 de pulgada en la mano derecha, mirando el humo. Su respiración era lenta. Sus ojos estaban secos. Pero algo dentro de él se había roto con el mismo sonido que el avión al impactar, porque él sabía algo que nadie más sabía todavía. Nadie sabía aún que Brennan había identificado la falla 3 días antes, y que había decidido no informarla. El sol comenzó a elevarse. El calor llegó como siempre llegaba en Nueva Guinea, súbito y aplastante. Los mecánicos volvieron al trabajo. Los camiones de bomberos regresaron vacíos de la jungla. Y en algún lugar del Pacífico, en una oficina con paredes de bambú y techo de lona, un oficial de comunicaciones comenzó a redactar el telegrama que informaría a la familia McKay que su hijo había muerto en servicio a su país. Causa del accidente: bajo investigación. Recuperación del cuerpo: imposible. La jungla se había tragado todo. El 38 Lightning era, sobre el papel, el caza bimotor más avanzado de la Fuerza Aérea estadounidense en el Teatro del Pacífico. Su diseño era radical. 2 motores Allison Vmill, 710, cada uno de 12 cilindros en configuración V, montados en góndolas gemelas que se extendían desde las alas. Entre ellas, una viga central sostenía la cabina del piloto y el armamento concentrado en la nariz. Un cañón hispano de 20 milímetros capaz de perforar blindaje a 800 metros. 4 ametralladoras Browning 2 calibre. 50 que disparaban 700 balas por minuto cada una. No había dispersión de fuego. Todo convergía en un punto mortal. Velocidad máxima a 600 metros de altitud, 666 kilómetros por hora. Alcance con tanques auxiliares: 770 kilómetros. Techo de servicio: 400 metros. En combate contra los veloces, pero cortos de alcance, 0 japoneses, el P-38 tenía una ventaja crucial. Podía llegar más lejos, volar más alto
y golpear más fuerte. Los pilotos lo llamaban el tenedor del diablo, por su silueta distintiva. Los japoneses lo llamaban avión de dos colas, dos cuerpos. Los mecánicos lo llamaban, entre dientes, la pesadilla de mantenimiento. Porque mantener un P-38 operativo en el clima del Pacífico Sur era como intentar preservar precisión suiza en medio de un pantano. Cada motor tenía más de 1000 componentes móviles. 2 turbocompresores General Electric que operaban a temperaturas extremas. Un sistema de enfriamiento de aceite que dependía de radiadores montados en las alas, expuestos a la corrosión por sal marina. Líneas hidráulicas que alimentaban todo, desde los frenos hasta el tren de aterrizaje retráctil. Y todo ese sistema complejo tenía que funcionar perfectamente, sincronizado, o el avión se convertía en un ataúd volador. Agosto de 1943. La campaña del Pacífico Sur estaba en su fase más brutal. 18 meses después de Pearl Harbor, las fuerzas estadounidenses avanzaban isla por isla, base por base, contra un enemigo que defendía cada kilómetro con disciplina suicida. Guadalcanal había caído en febrero. Nueva Georgia estaba en disputa. El próximo objetivo era Rabaul, la fortaleza japonesa en Nueva Bretaña, protegida por más de 300 aviones de combate y una red de bases aéreas satélites que se extendían por las Islas Salomón como telarañas de acero. El control aéreo era todo. Sin superioridad en el aire, las invasiones anfibias eran imposibles. Los bombarderos no podían operar sin escolta. Los convoyes navales quedaban expuestos a ataques kamikaze. Las líneas de suministro se cortaban. Y los P-38, a pesar de todos sus defectos mecánicos, eran los únicos cazas con el alcance necesario para escoltar misiones profundas sobre territorio enemigo. Los 47 Thunderbolt eran demasiado pesados y cortos de alcance. Los 40 Warhawk eran obsoletos. Los 4U Corsair de la Marina aún estaban en fase de despliegue limitado, así que los P-38 volaban, y volaban, y volaban, hasta que algo se rompía. En Dobodura, la base operaba bajo presión constante. 112 aviones asignados, 326 hombres de mantenimiento trabajando en turnos rotativos, 18 horas diarias, 6 días por semana. El séptimo día no era descanso, sino mantenimiento preventivo obligatorio, que significaba 12 horas en lugar de 18. Las piezas de repuesto llegaban cuando llegaban, generalmente semanas después de ser solicitadas, transportadas desde depósitos en Australia, en barcos que navegaban rutas infestadas de submarinos enemigos. Los mecánicos improvisaban, adaptaban, soldaban componentes de aviones destruidos para mantener operativos a los que aún volaban. Fabricaban juntas de motor, usando caucho de neumáticos quemados. Reparaban líneas hidráulicas con tubos de cobre extraídos de refrigeradores de barcos hundidos. Limpiaban filtros de aceite con gasolina de aviación porque no había solvente dedicado. La doctrina oficial decía que cada P-38 debía recibir una inspección completa cada 50 horas de vuelo. La realidad era que algunos volaban 80-90 horas sin descanso, porque simplemente no había reemplazos disponibles. Y aún así, la tasa de disponibilidad operacional se mantenía por encima del 70%, no porque el sistema funcionara bien, sino porque hombres como Michael Brennan hacían que funcionara mediante voluntad pura y conocimiento adquirido en las trincheras de la ingeniería de emergencia. Brennan llevaba 2 años en el Pacífico. Había llegado en julio de 1941, 6 meses antes de Pearl Harbor, como parte del 49 grado grupo de cazas destacado en las Filipinas. Sobrevivió a la evacuación hacia Australia en enero de 1942. Vio aviones quemarse en tierra antes de poder despegar. Vio pilotos caer en combates desiguales contra enemigos que superaban en número y experiencia. Vio el caos de una retirada que parecía no tener fin. Y en medio de ese caos, aprendió que la diferencia entre la vida y la muerte no siempre se decidía en el aire. A veces se decidía con las manos, en tierra,
bajo la luz de una linterna, en el silencio de la madrugada. Había aprendido a reconocer los sonidos del motor Allison con los ojos cerrados. El V1710 era un motor temperamental, poderoso cuando funcionaba correctamente, mortal cuando no. Operaba a 3,000 revoluciones por minuto en potencia máxima. La temperatura del refrigerante alcanzaba los 121 grados Celsius. La presión de sobrealimentación llegaba a 57 pulgadas de mercurio a nivel del mar. Cualquier variación en esos parámetros indicaba problemas inminentes. Brennan sabía cuándo un pistón estaba desgastado por el ligero golpeteo metálico durante la aceleración. Sabía cuándo una válvula comenzaba a fallar por el cambio en el escape, un sonido más agudo, casi un silbido. Sabía cuándo el sistema de enfriamiento perdía presión por la forma en que la temperatura subía de manera irregular en saltos de 2 o 3 grados en lugar de una curva suave. Otros mecánicos consultaban manuales. Brennan escuchaba, y en los primeros días de agosto había comenzado a escuchar algo que no debería estar ahí. Un temblor, casi imperceptible, en el motor izquierdo del P-38, con número de serie 42 hasta 12.967, asignado al teniente Harlan Cross. El avión había acumulado 187 horas de vuelo desde su llegada a Dobodura en mayo. Cross era un piloto experimentado, metódico en sus inspecciones prevuelo, cuidadoso con los procedimientos de arranque. No había reportado nada anormal en sus informes de vuelo. Las pruebas de funcionamiento mostraban presión de aceite estable a 55 libras por pulgada cuadrada. Temperatura del refrigerante dentro de rangos normales entre 80 y 100 grados Celsius. Revoluciones constantes a 2,600 RPM en ralentí. Todos los parámetros estaban en verde. Pero Brennan lo sentía. Un desequilibrio en la vibración. No en el motor mismo, sino en la estructura. Como si algo dentro de la góndola estuviera comenzando a desprenderse. Era sutil, tan sutil, que si Brennan no hubiera estado trabajando en ese avión específico durante 3 meses consecutivos, probablemente no lo habría notado. Pero lo notó, y una vez que lo notó, no pudo ignorarlo. El 11 de agosto, durante una inspección nocturna de rutina, Brennan decidió investigar. Eran las 22:30 horas. La mayor parte del personal de mantenimiento había terminado su turno. Solo quedaban los equipos de guardia nocturna, distribuidos por la base, preparando aviones para las misiones del amanecer. Brennan trabajaba solo. Prefería así, sin distracciones, sin conversaciones innecesarias. Solo él, el avión y el problema. Desmontó el capó del motor izquierdo del 42 hasta 12.967. Usó una linterna de mano para revisar el sistema de refrigeración del aceite. Los radiadores de aceite estaban montados en las alas, alimentados por líneas que corrían desde el motor. El aceite circulaba a presión, enfriándose al pasar por los radiadores antes de regresar a lubricar los componentes internos. Era un sistema elegante en teoría. En la práctica, expuesto al calor extremo y las vibraciones constantes del vuelo, era un punto de falla, esperando manifestarse. Ahí estaba. Brennan la vio con la linterna enfocada directamente en la conexión entre la línea de refrigeración y el radiador de aceite. Una fractura microscópica en la soldadura de fábrica. No era una grieta visible a simple vista. Incluso bajo la luz directa de la linterna, parecía más una imperfección de superficie que un defecto estructural. Pero Brennan sabía lo que estaba viendo. Había visto ese tipo de falla antes, en motores de camiones, en generadores diésel, en cualquier sistema donde la expansión térmica cíclica somete las uniones soldadas a estrés repetitivo. La soldadura de fábrica había sido aplicada correctamente según los estándares de 1943. Pero los estándares de 1943 habían sido desarrollados para condiciones de prueba en California, no para el infierno tropical del Pacífico Sur. Aquí, el metal se calentaba y enfriaba en ciclos extremos. El aluminio de la góndola se expandía bajo el sol ecuatorial.
Las líneas de acero vibraban con cada segundo de funcionamiento del motor. Y las soldaduras, por perfectas que fueran al salir de la línea de producción, eventualmente cedían. Brennan apagó la linterna. Permaneció inmóvil durante varios segundos, pensando, bajo presión. Con el motor funcionando a máxima potencia y temperatura, esa fractura crecería. El aceite comenzaría a filtrarse. La presión caería gradualmente al principio, luego catastróficamente. El sistema de lubricación fallaría. Los pistones se agarrotarían. El cigüeñal se detendría. Y el motor moriría en cuestión de minutos, dejando al piloto con solo un motor funcional en un avión que no estaba diseñado para volar con uno solo, especialmente durante el despegue o el aterrizaje. Brennan sabía exactamente lo que tenía que hacer: reportar la falla al oficial de mantenimiento, documentar la ubicación y naturaleza del defecto, dejar el avión en tierra hasta que llegara una pieza de reemplazo desde el depósito de suministros en Brisbane, lo cual podía tomar entre 2 y 6 semanas dependiendo de la disponibilidad y el transporte. Procedimiento estándar. Directiva técnica 20175F2. Sección 5, párrafo 12. Cualquier defecto en sistemas críticos debe ser reportado inmediatamente, y el avión debe ser removido del servicio hasta su reparación completa. Pero también sabía otra cosa. Si reportaba el problema, el comandante de escuadrón ordenaría inspecciones de emergencia en todos los P-38 de la base. Era protocolo estándar cuando se identificaba un defecto potencialmente sistémico. Y si otros motores mostraban la misma falla de soldadura, lo cual era altamente probable dado que todos los aviones habían sido producidos en la misma fábrica durante el mismo periodo, entonces media flota quedaría inmovilizada durante semanas, posiblemente meses. En ese momento, la 475 grado Grupo de Cazas estaba programada para escoltar una misión crítica sobre Wewak en 3 días. La inteligencia aérea había identificado una concentración masiva de bombarderos japoneses en los aeródromos de Wewak, preparándose para una ofensiva contra las líneas de suministro aliadas en Nueva Guinea Oriental. Era la oportunidad de destruir aviones enemigos en tierra antes de que pudieran atacar. Pero la misión requería todos los P-38 disponibles. 32 aviones, alcance máximo. 4 horas de vuelo sobre territorio enemigo. Sin los P-38, la misión no despegaría. Y sin la misión, Wewak seguiría siendo una fortaleza aérea enemiga, capaz de lanzar cientos de bombarderos contra objetivos aliados. Brennan encendió la linterna nuevamente. Examinó la fractura desde diferentes ángulos. Calculó mentalmente. La grita medía aproximadamente 2 milímetros de longitud. La soldadura completa tenía un perímetro de 40 milímetros. Si pudiera aplicar una soldadura reforzada sobre la zona comprometida, usando técnica de doble pasada con varilla de aleación compatible, podría sellar la fractura y distribuir el estrés térmico sobre un área mayor. No sería una reparación aprobada por el manual. No seguiría el procedimiento oficial. Pero funcionaría. Probablemente. Brennan tomó una decisión. No inmediatamente. Pasó 15 minutos bajo el ala del 42 hasta 12.967, con la linterna apagada, escuchando los sonidos de la noche. Los generadores diésel en la distancia, las voces apagadas de los guardias en el perímetro, el zumbido constante de los insectos tropicales, su respiración, su corazón bombeando sangre, con un ritmo que sentía en las sienes. No era estúpido. Sabía las consecuencias de lo que estaba considerando. Si la soldadura fallaba, el piloto moriría. Si alguien descubría la reparación no autorizada, Brennan enfrentaría corte marcial. Pero si no hacía nada, si seguía el procedimiento correcto, 32-38 quedarían en tierra, la misión sobre Wewak se cancelaría, y los bombarderos japoneses continuarían operando libremente. ¿Cuántos hombres morirían entonces? ¿Cuántos barcos serían hundidos? ¿Cuántas bases serían atacadas? Era una ecuación moral disfrazada de problema técnico.
Y Brennan sabía que no había respuesta correcta. Solo había una decisión que él tendría que tomar. Solo, sin consultarle a nadie. Porque en el momento en que lo consultara, la decisión ya no sería suya. A las 23:15 horas, Brennan caminó hasta el área de almacenamiento de herramientas. Sacó un soplete de acetileno portátil, del tipo usado para trabajos de campo en emergencias. No era equipo de soldadura certificado para componentes de aeronaves. Era un soplete básico, diseñado para reparaciones rápidas en camiones y equipos terrestres. Pero serviría. También tomó un paquete de varillas de soldadura de aleación de aluminio 4043, las mismas que se usaban para reparar tanques de combustible dañados. Regresó al 42 hasta 12967. Montó el soplete. Ajustó la mezcla de oxígeno y acetileno hasta que la llama adquirió el color azul pálido, característico de temperatura óptima, de soldadura para aluminio, aproximadamente 580 grados Celsius. Demasiado caliente y derretiría el metal base. Demasiado frío y la soldadura no se fusionaría correctamente. Tenía que ser preciso. No había margen de error. Posicionó la llama sobre la fractura. El metal comenzó a brillar. Brennan observó el color cambiar de gris mate a plateado brillante, indicando que había alcanzado la temperatura de fusión. Aplicó la varilla de soldadura. El material se derritió, fluyendo sobre la grieta, llenando los espacios microscópicos, fusionándose con el metal base. Brennan trabajó con movimientos lentos, controlados, manteniendo la llama en ángulo constante de 45 grados, moviendo la varilla en pequeños círculos concéntricos para asegurar distribución uniforme del material de aporte. Primera pasada completa. Esperó 30 segundos para que el metal se enfriara. Luego aplicó una segunda pasada, superponiendo la primera, creando una capa reforzada. La soldadura resultante era más gruesa que la original, más tosca, pero técnicamente sólida. Si las condiciones de temperatura y presión se mantenían dentro de rangos operacionales normales, resistiría. Debería resistir. Brennan apagó el soplete. Usó un trapo húmedo para enfriar el área circundante. El metal siseó al contacto con el agua, liberando vapor que olía a metal quemado y aceite residual. Examinó la soldadura con la linterna. Visualmente, era aceptable, no perfecta. Un inspector entrenado notaría que no seguía los patrones estándar de fábrica, pero un mecánico realizando una revisión rápida de rutina probablemente no la cuestionaría. Luego vino la parte más difícil. Brennan limpió las manchas de aceite alrededor de la zona reparada. Pulió ligeramente la soldadura para reducir su visibilidad. Volvió a montar el capó del motor. Comprobó que todos los paneles estuvieran asegurados correctamente. Y finalmente, caminó hasta la tienda de mantenimiento, donde se guardaban los registros de inspección. Encontró la hoja de inspección del 42 hasta 12.967. En la sección de Sistema de Refrigeración de Aceite, escribió con letra clara y firme: Inspeccionado, sin anomalías, operacional. Firmó con su nombre. Anotó la fecha, 11 de agosto de 1943. Hora, 23:47. Y cerró la carpeta. No siguió el procedimiento. No documentó la reparación. No informó al oficial de mantenimiento. Simplemente cerró el capó, limpió las manchas y firmó que todo estaba bien. Durante los siguientes 15 minutos, Brennan permaneció sentado en la tienda de mantenimiento, fumando un cigarrillo que no saboreaba. Sus manos no temblaban. Su respiración era regular, pero algo dentro de él había cambiado. Había cruzado una línea. Había antepuesto su juicio personal al procedimiento establecido. Había decidido que él sabía mejor que el sistema. Y ahora tendría que vivir con esa decisión. El 12 de agosto, el teniente Harlan Cross despegó en el 42 hasta 1, 2, 9, 6, 7 como parte de la formación hacia Wewek. 32 P-38 Lightning.
carga completa de combustible. Munición máxima. La misión duró 3 horas y 40 minutos. Encuentro con el enemigo a las 9:23 horas. Altitud de combate: 4,500 metros. Temperatura exterior: menos 15 grados Celsius. El motor izquierdo del 42 hasta 12967 funcionó perfectamente durante todo el vuelo. Presión de aceite estable, temperatura normal, sin vibraciones anormales. La misión fue un éxito táctico catalogado en los informes posteriores como destacado. 23 aviones enemigos destruidos en tierra antes de que pudieran despegar. 4 bombarderos Berry derribados en combate aéreo durante la retirada. 2 cazas. 0 destruidos. Las pérdidas aliadas: un solo P-38, el teniente Raymond Kowalski, derribado por fuego antiaéreo sobre el aeródromo principal de Wewak. Kowalski logró eyectarse. Fue capturado. Pasó el resto de la guerra en un campo de prisioneros en Rabaul. Sobrevivió. Cross regresó a Dobodura sin problemas. Reportó funcionamiento normal en todos los sistemas. La soldadura de Brennan había resistido. La fractura no había crecido. El motor había operado bajo condiciones extremas de combate y había funcionado exactamente como debía. Brennan respiró. Por primera vez en 36 horas, sintió que su decisión había sido correcta. Había arriesgado su carrera, su libertad, potencialmente la vida de un piloto, y había funcionado. La misión se había cumplido. Los aviones habían regresado. Nadie había muerto por su soldadura no autorizada. Pero esa sensación de alivio duró exactamente 48 horas, porque en la madrugada del 14 de agosto, otro P-38 sufrió una falla catastrófica de motor durante el despegue. No fue el 42 hasta 12.967. Fue el 42 hasta 13.089, pilotado por el teniente Samuel Hodge. Pero algo había cambiado. En las siguientes 24 horas, 2 P-38 Metro-As sufrieron fallas catastróficas de motor durante el despegue. Ambos en el motor izquierdo, ambos por pérdida súbita de presión de aceite. Ambos pilotos murieron. El primero fue el teniente Samuel Hodge, 21 años, de Milwaukee, Wisconsin. Había llegado a Dobodura 3 semanas antes, transferido desde el 8 grado grupo de cazas. Todavía estaba aprendiendo las particularidades del P-38. El 13 de agosto, a las 17:42 horas, despegó en una misión de patrulla costera rutinaria. 6 aviones, 4 horas de vuelo programadas. Altitud de crucero: 3,000 metros. No se esperaba contacto enemigo. Hodge alcanzó 200 metros de altitud cuando el motor izquierdo comenzó a fallar. La presión de aceite cayó de 55 libras por pulgada cuadrada a 15 en menos de 6 segundos. Luego, a 0. El motor se agarrotó. Los pistones se soldaron al interior de los cilindros por falta de lubricación. El cigüeñal se detuvo en seco. La hélice izquierda se quedó inmóvil, creando resistencia asimétrica masiva. Hodge intentó mantener el control. Redujo potencia en el motor derecho. Intentó nivelar las alas, pero estaba demasiado bajo, demasiado lento, demasiado cargado de combustible. El P-38 comenzó a caer en espiral hacia la izquierda. Hodge transmitió 2 palabras por radio: motor muerto, luego silencio. El avión impactó contra el océano a 400 metros de la costa. La cabina se hundió en menos de 30 segundos. El cuerpo de Hodge nunca fue recuperado. Entonces llegó Mackay. El 14 de agosto, 6:17 horas. El accidente que Brennan presenció. El mismo patrón. Motor izquierdo. Pérdida de presión de aceite. Falla catastrófica durante el despegue. Muerte instantánea. 2 hombres muertos en menos de 24 horas. Misma causa. Mismo motor. Mismo defecto que Brennan había identificado 3 días antes en un avión diferente. El comandante de ala, coronel Arthur Edens, era un oficial de carrera de 52 años
que había volado biplanos en la Primera Guerra Mundial. Había visto suficientes accidentes para saber cuándo algo era coincidencia y cuándo era patrón. 2 P-30 y 8 perdidos en un día no era coincidencia. Era evidencia de un problema sistémico. A las 8 horas del 14 de agosto, Edens ordenó suspensión inmediata de todas las operaciones de vuelo. 112 aviones puestos en tierra. Ningún despegue hasta nueva orden. Los equipos de mantenimiento recibieron instrucciones de inspeccionar cada motor, cada línea de combustible, cada conexión del sistema de refrigeración de aceite. Prioridad absoluta. Todas las demás tareas suspendidas. Brennan sabía lo que iban a encontrar. La misma fractura microscópica en las soldaduras de fábrica que él había visto en el 42 hasta 12.967. Un defecto sistemático. Un error de producción que había pasado desapercibido durante meses, tal vez años, porque solo se manifestaba bajo condiciones extremas de temperatura, presión y estrés mecánico. Las condiciones exactas que existían en el Teatro del Pacífico Sur. Las inspecciones comenzaron inmediatamente. 326 mecánicos trabajando en turnos de 12 horas continuas. Cada motor Allison izquierdo fue desmontado parcialmente para permitir acceso visual completo al sistema de refrigeración de aceite. Cada soldadura fue examinada con lupas de aumento. Cada conexión fue probada con tintes penetrantes para detectar fracturas invisibles a simple vista. Encontraron la primera fractura a las 11:30 del 14 de agosto. Motor izquierdo del P-30 y 8 número 42 hasta 13.156. Grieta de 3 milímetros en la soldadura de conexión entre la línea de refrigeración y el radiador de aceite, idéntica a la que Brennan había encontrado. El avión había volado 82 horas desde su última inspección mayor. La fractura era lo suficientemente avanzada como para que la falla fuera inminente, probablemente en las próximas 10 a 15 horas de vuelo. Para las 18 horas, habían encontrado 18 motores con la misma falla en diferentes etapas de desarrollo. Algunos mostraban fracturas apenas detectables, líneas capilares que requerían magnificación para ser vistas. Otros mostraban grietas avanzadas de hasta 5 milímetros, con signos visibles de filtración de aceite alrededor de la zona comprometida. Todos habían sido producidos en la misma fábrica de Lockheed en Burbank, California, entre febrero y abril de 1943. El patrón era claro: defecto de manufactura, error en el proceso de soldadura, probablemente causado por técnicas inadecuadas de precalentamiento del aluminio antes de aplicar la soldadura, resultando en tensiones internas que eventualmente causaban fracturas por fatiga. La temperatura extrema del Pacífico aceleraba el proceso. Las vibraciones constantes del vuelo completaban el daño. El coronel Edens redactó un informe urgente al Comando Aéreo del Sudoeste del Pacífico, General George Kenney. 18 aviones con defectos confirmados. 2 pilotos muertos. Probable causa: fallo sistemático en control de calidad durante producción. Recomendación: inspección de emergencia de todos los 38, en servicio activo en todos los teatros de operaciones. Estimación: potencialmente cientos de aviones afectados. El informe fue transmitido por radio codificado a las 20:15 horas del 14 de agosto. Llegó a Brisbane a las 21, a Washington, D.C., a las 4 del 15 de agosto, hora local, a las oficinas de Lockheed Aircraft Corporation en Burbank a las 7 horas del Pacífico. Pero 2 hombres ya estaban muertos, y Brennan sabía que uno de esos motores defectuosos era el que él había soldado en secreto. Durante 3 días, trabajó como siempre, 18 horas diarias, desmontando motores, inspeccionando tuberías, reemplazando componentes. No habló con nadie sobre lo que había hecho. Por las noches, en la tienda que compartía con otros 5 mecánicos, permanecía despierto escuchando el sonido de los generadores diésel y el zumbido de los mosquitos contra las redes. En su mente, reproducía el sonido del P-38 de Mackay estrellándose contra la jungla.
una y otra vez, como un disco rayado. El 18 de agosto, el capitán Gerald Whitmore, oficial de investigación de accidentes, comenzó a entrevistar al personal de mantenimiento. Quería saber si alguien había notado algo inusual en los días previos a las fallas. Comportamiento irregular en los motores, vibraciones, fugas, cualquier cosa. Brennan fue entrevistado a las 14:30 horas. La conversación duró 11 minutos. Whitmore le preguntó si había inspeccionado el motor del teniente McKay en la semana anterior al accidente. Brennan respondió que sí. Whitmore le preguntó si había encontrado algo fuera de lo normal. Brennan dijo que no. No era completamente una mentira. McKay no volaba el 42 hasta 12.967, el avión que Brennan había reparado. McKay volaba el 42 hasta 13.104. Pero ambos aviones compartían el mismo defecto de fábrica, y si Brennan hubiera reportado la fractura que encontró, la inspección de emergencia se habría adelantado 3 días. McKay aún estaría vivo. La culpa no es un concepto técnico. No aparece en los manuales de mantenimiento. No tiene número de pieza ni procedimiento de reparación. Pero Brennan la sentía como una vibración constante en su pecho, como el temblor que había detectado en el motor izquierdo, del 42 hasta 12.967, algo que estaba roto y que no podía repararse con soldadura. Pasaron las semanas. La investigación concluyó que las muertes fueron resultado de un defecto de manufactura no detectado. Lockheed aceptó responsabilidad. Se implementaron nuevos protocolos de inspección. Las familias de Hodge y McKay recibieron notificaciones oficiales. Brennan siguió trabajando, siguió soldando, siguió manteniendo aviones en el aire, pero algo había cambiado en él. Los otros mecánicos lo notaron. Brennan había sido siempre meticuloso, pero ahora su obsesión bordeaba lo patológico. Inspeccionaba cada motor 3 veces antes de firmarlo como operativo. Pasaba horas revisando soldaduras que otros técnicos ya habían aprobado. Dormía menos, hablaba menos. Cuando alguien le preguntaba si estaba bien, respondía que sí, que solo estaba cansado, que todos estaban cansados. En octubre de 1943, Brennan solicitó transferencia a tareas administrativas. La solicitud fue denegada. La escasez de mecánicos experimentados era crítica. No había reemplazos. En diciembre, volvió a solicitar transferencia, esta vez directamente al coronel Edens. Edens lo llamó a su oficina. Le preguntó por qué un técnico con 2 años de experiencia en primera línea, con evaluaciones impecables, quería abandonar el trabajo de campo. Brennan no supo qué responder. Edens lo miró durante unos segundos en silencio. Luego le dijo que la solicitud sería considerada después de la ofensiva de primavera. Primavera de 1944. La campaña del Pacífico se aceleraba. Los bombardeos sobre Rabaul. La invasión de las islas del Almirantazgo. El avance sobre Hollandia. Los P-38 volaban misiones diarias. Y Brennan seguía manteniendo motores. Cada vez que un avión despegaba, contenía la respiración hasta que lo veía alcanzar altitud segura. Cada vez que escuchaba el rugido de un motor fallando, su corazón se detenía durante un segundo interminable. En abril de 1944, el teniente Harlan Cross, el piloto del 42 hasta 12.967, el avión que Brennan había reparado ilegalmente 9 meses antes, fue derribado sobre Nueva Bretaña. No fue un fallo mecánico, fue fuego antiaéreo. Cross logró eyectarse, pero cayó en territorio enemigo. Fue capturado. Pasó el resto de la guerra en un campo de prisioneros japonés. Sobrevivió. Regresó a casa en septiembre de 1945, pesando 50 kilos menos que cuando fue capturado. Brennan nunca supo si Cross descubrió que el motor izquierdo de su avión había sido reparado en secreto. Probablemente no. Los pilotos no conocían los detalles del mantenimiento. Confiaban en que los mecánicos hacían su trabajo. Esa confianza era lo único que mantenía a los hombres en el aire. Y Brennan la había traicionado.
En julio de 1944, Brennan fue finalmente transferido a un depósito de suministros en Brisbane, Australia. Dejó de trabajar en motores. Pasó el resto de la guerra catalogando piezas de repuesto, procesando requisiciones, archivando documentos. Era un trabajo seguro, aburrido, distante del combate, exactamente lo que había pedido, pero no lo ayudó. Por las noches seguía escuchando el sonido del P-38 de Mackay estrellándose contra la jungla. La guerra terminó en agosto de 1945. Brennan regresó a los Estados Unidos en noviembre. Fue dado de baja honorablemente con el rango de sargento técnico. Recibió la medalla del servicio en el Teatro Asiático Pacífico. Regresó a su ciudad natal, Scranton, Pennsylvania. Encontró trabajo en una fábrica de componentes ferroviarios. Se casó en 1947. Tuvo 2 hijos. Vivió una vida normal. Nunca habló de la guerra. En 1963, 2 décadas después de aquellos días en Dobodura, Brennan comenzó a escribir. No memorias, no una confesión formal, solo fragmentos. Notas sobre lo que había visto, lo que había hecho, lo que no había hecho. Escribía en un cuaderno que guardaba en un cajón cerrado con llave en su taller casero. Su esposa nunca lo leyó. Sus hijos nunca supieron que existía. En esas páginas, Brennan describía el momento exacto en que encontró la fractura en la línea de refrigeración del motor izquierdo del 42 hasta 12.967. Describía la decisión de soldarla en secreto. Describía el razonamiento. Si reportaba la falla, media flota quedaría en tierra. La misión sobre Wewak no despegaría. Los japoneses mantendrían su fortaleza aérea. Más hombres morirían en futuras batallas. Describía cómo ese razonamiento le había parecido lógico en ese momento. Y describía cómo, después, se dio cuenta de que no estaba pensando en salvar vidas. Estaba pensando en no ser el mecánico que detuvo una ofensiva. Las últimas páginas del cuaderno contienen una lista. Los nombres de todos los pilotos que volaron el 42 hasta 12967 después de su reparación no autorizada. 19 nombres. Todos sobrevivieron la guerra, excepto 3. Cross, capturado. El teniente Roger Ames, derribado sobre Filipinas en febrero de 1945. El teniente Douglas Hart, muerto en un accidente de entrenamiento en California, 2 semanas antes del final de la guerra. Ninguno de ellos murió por fallo del motor izquierdo. La soldadura de Brennan había resistido, pero también estaban los otros nombres: Hodge, Mackay, los hombres que murieron en los aviones que Brennan no inspeccionó. Los hombres que habrían sobrevivido si la orden de inspección de emergencia se hubiera emitido 3 días antes. Michael Brennan murió en 1979, a los 58 años, de un infarto masivo mientras trabajaba en su taller. El cuaderno fue encontrado por su hijo mayor, Thomas, durante la limpieza de la casa familiar. Thomas lo leyó completo. Luego lo quemó. No porque quisiera ocultar algo, sino porque, según dijo después a su hermano, papá ya había cargado con eso suficiente tiempo. No necesitaba que nadie más lo supiera. Pero la historia no termina con el cuaderno quemado. Termina con una cifra. Entre 1943 y 1945 se produjeron 10, 037 P-30 y 8 Lightning. De esos, aproximadamente 200 se perdieron en accidentes no relacionados con combate, fallas mecánicas, errores de pilotaje, condiciones meteorológicas extremas. En el Teatro del Pacífico, las tasas de fallo del motor Allison eran especialmente altas. El calor extremo, la humedad, la corrosión acelerada por el ambiente tropical, la falta de piezas de repuesto y el mantenimiento improvisado bajo presión de combate crearon un ambiente donde los defectos de manufactura se convertían en sentencias de muerte. El defecto de soldadura que Brennan descubrió no fue un caso aislado.
Después de la Directiva Técnica de agosto de 1943, se identificaron 247 motores con fracturas similares en líneas de refrigeración de aceite. No todos fallaron. Muchos fueron reparados antes de que la fisura creciera lo suficiente como para causar pérdida catastrófica de presión. Pero algunos sí fallaron. Los registros oficiales documentan al menos 38 perdidos entre junio y agosto de 1943 por fallas en el sistema de enfriamiento del motor, antes de que el defecto fuera oficialmente reconocido. Hodge y McKay fueron 2 de esos 11. Sus muertes no fueron culpa de Brennan. Fueron el resultado de un fallo sistémico en el control de calidad de la producción industrial de guerra. Pero Brennan nunca pudo aceptar eso, porque él había visto la grieta, había entendido lo que significaba, y había elegido el silencio. En los años posteriores a la guerra, varios ingenieros de Lockheed fueron entrevistados sobre el defecto de soldadura de los P-38. Uno de ellos, Howard Milliken, declaró en 1952 que la presión de producción durante la guerra creó condiciones donde la velocidad importaba más que la perfección. Produjimos aviones increíbles. También produjimos errores mortales. Esa es la naturaleza de la guerra industrial. Tenía razón. Pero esa verdad no consolaba a las familias de los hombres que murieron y no consolaba a los mecánicos que, como Brennan, habían visto las fallas y no las habían reportado a tiempo. La guerra no solo mata a los soldados que caen en combate, también destruye a los que sobreviven cargando decisiones imposibles. En el cementerio militar de Arlington hay una sección dedicada a los aviadores de la Segunda Guerra Mundial. Los nombres están grabados en piedra blanca. Hodge, McKay, Miles Mass. Cada nombre representa un piloto que confió en que su avión funcionaría, que confió en que los mecánicos habían hecho su trabajo, que confió en que alguien en algún lugar de la cadena de producción y mantenimiento había verificado que todo estaba en orden. Michael Brennan nunca visitó Arlington, pero todos los días de su vida, después del 14 de agosto de 1943, cargó esos nombres con él, no en piedra, en algo más pesado, en la memoria de un hombre que había tomado una decisión técnica que resultó ser moral, y que había vivido lo suficiente para entender que no hay forma de soldar una grieta en la conciencia. El P-38 Lightning fue retirado del servicio activo en 1949. Los últimos modelos fueron desmantelados o convertidos en aviones de entrenamiento. Hoy quedan menos de 30 unidades operativas en todo el mundo, preservadas por coleccionistas y museos. Algunos aún vuelan en exhibiciones aéreas. Cuando sus motores Allison rugen sobre las multitudes, el sonido es limpio, poderoso, perfectamente sincronizado. Nadie en la audiencia piensa en las grietas microscópicas que una vez amenazaron con destrozar esos motores en pleno vuelo. Nadie piensa en los mecánicos que trabajaban 18 horas diarias bajo el sol ecuatorial para mantenerlos en el aire. Nadie piensa en las decisiones que esos hombres tomaban cada noche, solitarios, iluminados solo por linternas, y el peso imposible de mantener vivos a desconocidos. La historia oficial de la Segunda Guerra Mundial habla de batallas, generales, victorias y derrotas. Habla de estrategia, logística, innovación tecnológica. Pero raramente habla de los Michael Brennan del mundo, los hombres que no dispararon un arma, que no volaron en combate, que simplemente intentaron hacer su trabajo en condiciones donde cada decisión, por pequeña que pareciera, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte de alguien a quien nunca conocerían. Brennan soldó una fractura, salvó una misión y cargó con 2 muertes el resto de su vida, no porque fuera responsable, sino porque creyó que lo era. Y esa creencia, justificada o no, fue suficiente para convertir su victoria técnica en una derrota moral de la que nunca se recuperó. En las guerras, los héroes son los que mueren, los trágicos son los que sobreviven. Pasaron las semanas. La investigación concluyó el 3 de septiembre de 1943. El informe final, de 37 páginas,
clasificado como secreto hasta 1947. Determinó que las muertes de Hodge y McKay fueron resultado de un defecto de manufactura, no detectado en las soldaduras de conexión del sistema de refrigeración de aceite de motores Allison Vermeil 710, instalados en aeronaves. P-38 Lightning producidas entre febrero y abril de 1943. Causa raíz identificada. Procedimientos inadecuados de precalentamiento durante el proceso de soldadura en la planta de producción número 5 de Lockheed en Burbank, California. Factor contribuyente. Presión de producción acelerada que llevó a reducción no autorizada de tiempos de preparación térmica, resultando en soldaduras con tensiones internas microestructurales no detectables mediante inspección visual estándar. Responsabilidad asignada. Lockheed Aircraft Corporation. Específicamente el Departamento de Control de Calidad de la División de Motores y Sistemas. Por supervisión insuficiente durante periodo de producción máxima, entre enero y junio de 1943. Recomendaciones. Implementación inmediata de inspección por tinte penetrante en todas las soldaduras críticas antes de salida de fábrica. Aumento de tiempo mínimo de precalentamiento de aluminio de 180 a 240 grados Celsius. Establecimiento de puntos de control adicionales en línea de producción. Capacitación renovada para todos los soldadores certificados. Inspección obligatoria de todas las unidades P-38 en servicio activo antes de autorización de vuelo. Lockheed aceptó todas las recomendaciones. Implementó los cambios en un periodo de 2 semanas. Envió equipos de inspección de campo a todas las bases operacionales en el Pacífico, Europa y Estados Unidos. Estableció un fondo de compensación para familias de personal fallecido en accidentes relacionados con defectos de manufactura. Las cantidades individuales permanecieron clasificadas como acuerdos confidenciales en documentos legales posteriores. Las familias de Hodge y McKay recibieron notificaciones oficiales, cartas impresas en papel oficial del Departamento de Guerra. Lenguaje estandarizado. Lamentamos informarle que su hijo, esposo, hermano, falleció en servicio activo. Causa del accidente. Fallo técnico durante operaciones de combate. El cuerpo no pudo ser recuperado. Será recordado con honor. No mencionaban que el fallo técnico era una soldadura defectuosa, aplicada en una fábrica en California. No mencionaban que el problema era conocido, pero no reportado durante meses. No mencionaban que si los protocolos de inspección hubieran sido más estrictos, o si la presión de producción hubiera sido menos extrema, sus seres queridos aún estarían vivos. Solo decían fallo técnico. 2 palabras que convertían una cadena compleja de decisiones humanas en algo que sonaba inevitable. Como si los aviones simplemente fallaran por naturaleza. Como si no hubiera personas responsables de diseñarlos, construirlos, inspeccionarlos, mantenerlos. Brennan leyó una copia del informe final 3 años después de la guerra. Encontró un ejemplar no clasificado en los archivos de la Biblioteca del Congreso, mientras investigaba para un proyecto personal que nunca completó. Leyó cada página, cada recomendación técnica, cada análisis estadístico, cada conclusión. Su nombre no aparecía en ninguna parte. La soldadura no autorizada que había aplicado al 42 hasta 12967 nunca fue descubierta. Cross siguió volando ese avión durante 4 meses más, hasta que fue derribado en febrero de 1944. Cuando el avión fue eventualmente desechado después de la guerra, nadie examinó las soldaduras con suficiente detalle como para notar que una de ellas había sido aplicada en campo usando técnicas no estándar. Brennan nunca fue castigado, nunca fue investigado, nunca enfrentó corte marcial. Oficialmente, no había hecho nada malo. Había inspeccionado motores, firmado hojas de trabajo, mantenido aviones operacionales. Había cumplido con su deber exactamente como se esperaba de él. Pero algo había cambiado en él. Los otros mecánicos lo notaron.
Brennan había sido siempre meticuloso, pero ahora su obsesión bordeaba lo patológico. Inspeccionaba cada motor 3 veces antes de firmarlo como operativo. Pasaba horas revisando soldaduras que otros técnicos ya habían aprobado. Desmontaba componentes que funcionaban perfectamente solo para verificar que realmente estuvieran bien. Dormía menos, comía menos, hablaba menos. Cuando alguien le preguntaba si estaba bien, respondía que sí, que solo estaba cansado, que todos estaban cansados, que la guerra no daba tregua. Y técnicamente era verdad. Todos estaban cansados. Pero el cansancio de Brennan era diferente. No era físico. Era algo más profundo. Como si cada motor que inspeccionaba fuera un intento de expiar una falta que solo él conocía. En octubre de 1943, Brennan solicitó transferencia a tareas administrativas. La solicitud incluía una justificación médica, fatiga extrema por exposición prolongada a condiciones de combate. Recomendación: asignación a funciones de soporte logístico en ubicación de retaguardia. Fue firmada por un médico de la base que había notado que Brennan había perdido 11 kilos en 2 meses y que mostraba signos de insomnio crónico. La solicitud fue denegada. El comandante de mantenimiento mayor Richard Hartwell escribió en su respuesta: el sargento Brennan es uno de nuestros técnicos más experimentados en motores Allison. La escasez actual de personal calificado hace imposible su transferencia en este momento. Solicitud para ser reconsiderada después de llegada de reemplazos programada para enero de 1944. Los reemplazos no llegaron en enero, ni en febrero, ni en marzo. La guerra en el Pacífico se intensificaba. Las operaciones se expandían. Cada mes traía nuevas bases, nuevas misiones, nuevos aviones que requerían mantenimiento, y menos hombres disponibles para hacerlo, porque las bajas por combate, enfermedad tropical y agotamiento superaban constantemente la tasa de llegada de personal de reemplazo. En diciembre de 1943, Brennan volvió a solicitar transferencia, esta vez directamente al coronel Edens. Solicitó una reunión personal. Edens lo recibió en su oficina, una estructura de bambú y metal, corrugado con un ventilador que no funcionaba, y mapas clavados en las paredes. Edens lo miró durante un rato antes de hablar. Era un hombre que había visto demasiadas guerras para sorprenderse por nada. Le preguntó a Brennan por qué un técnico con 2 años de experiencia en primera línea, con evaluaciones impecables, con habilidades críticas, quería abandonar el trabajo de campo. Brennan no supo qué responder. No podía decir la verdad. No podía admitir que cada motor que inspeccionaba le recordaba una decisión que había tomado 3 meses antes. No podía explicar que estaba siendo perseguido por 2 hombres que habían muerto mientras él seguía vivo, trabajando, respirando. Dijo que estaba cansado, que necesitaba un cambio, que sentía que podría ser más útil en logística, coordinando piezas de repuesto, optimizando cadenas de suministro. Edens escuchó en silencio. Luego le dijo que la solicitud sería considerada después de la ofensiva de primavera prevista para marzo-abril de 1944, que hasta entonces Brennan era necesario donde estaba, que la guerra no respetaba el cansancio personal, que todos tenían que seguir adelante hasta que terminara. Brennan salió de la oficina, regresó a su trabajo, siguió inspeccionando motores, pero la conversación con Edens le había confirmado algo que ya sabía. No había escape. No podía transferirse lejos del problema, porque el problema no estaba en Dobodura, estaba en él. Lo llevaría a donde fuera que fuera. Primavera de 1944, la campaña del Pacífico se aceleraba. Los bombardeos masivos sobre Rabaul, la invasión de las islas del Almirantazgo, el salto estratégico sobre Hollandia, que dejó aisladas miles de tropas japonesas. Los P-38 volaban misiones diarias, a veces 2 por día. Escoltas de bombarderos, patrullas de reconocimiento, ataques terrestres, interdicciones navales.
y Brennan seguía manteniendo motores. Cada vez que un avión despegaba, contenía la respiración hasta que lo veía alcanzar altitud segura. Cada vez que escuchaba el rugido de un motor fallando en la distancia, su corazón se detenía durante un segundo interminable antes de reanudar su ritmo. Cada vez que un piloto no regresaba de una misión, Brennan verificaba obsesivamente los registros de mantenimiento del avión perdido, buscando confirmar que no había sido un fallo mecánico, que no había sido algo que él hubiera pasado por alto. En abril de 1944, el teniente Harlan Cross, el piloto del 42 hasta 12.967, el avión que Brennan había reparado ilegalmente 9 meses antes, fue derribado sobre Nueva Bretaña. No fue un fallo mecánico, fue fuego antiaéreo, durante un ataque a convoyes navales enemigos. 3 proyectiles de 40 milímetros impactaron el ala derecha. El sistema hidráulico se desintegró. El tanque de combustible explotó. Cross logró eyectarse a 700 metros de altitud. Su paracaídas se abrió. Descendió sobre jungla enemiga. Fue capturado por tropas japonesas 6 horas después. Pasó 16 meses en un campo de prisioneros en Rabaul. Sobrevivió a disentería, malaria, desnutrición severa y maltrato sistemático. Pesaba 51 kilos cuando fue liberado en septiembre de 1945. Antes de la guerra, había pesado 82. Brennan se enteró del derribo de Cross 2 días después del evento. No sintió alivio. Sintió una pérdida diferente. Cross había sido el piloto del avión que Brennan había reparado en secreto. Y aunque la soldadura no había causado el derribo, aunque el motor izquierdo había funcionado perfectamente hasta el momento del impacto, Brennan no podía evitar sentir que había una conexión invisible entre su decisión de agosto de 1943 y el destino de Cross en abril de 1944. Como si al violar el procedimiento una vez, hubiera iniciado una cadena de consecuencias que se extendía más allá de lo técnico hacia algo moral. Era irracional. Lo sabía. Pero la guerra hace que la racionalidad y la culpa operen en dimensiones diferentes. En julio de 1944, Brennan fue finalmente transferido. No porque su solicitud fuera aprobada, sino porque colapsó durante una inspección de rutina. Desmayó bajo el ala de un P-38, en medio del calor ecuatorial del mediodía. Cuando recobró el conocimiento, estaba en la enfermería de la base. El médico diagnosticó agotamiento extremo, desnutrición moderada, posible inicio de neurosis de guerra. Neurosis de guerra era el término educado para lo que otros llamaban colapso nervioso. Era lo que sucedía cuando un hombre había visto demasiado, había cargado demasiado, había intentado permanecer funcional durante demasiado tiempo en condiciones que excedían los límites de resistencia psicológica humana. El médico recomendó evacuación médica a Australia para recuperación. Brennan fue trasladado en avión a Brisbane 3 días después. Fue asignado a un depósito de suministros en las afueras de la ciudad. Su trabajo consistía en catalogar piezas de repuesto, procesar requisiciones de material, archivar documentos de inventario. Era un trabajo seguro, aburrido, distante del combate, exactamente lo que había pedido, pero no lo ayudó. Por las noches, en el cuartel compartido con otros 20 hombres en tareas administrativas, seguía escuchando el sonido del P-38 de Mackay estrellándose contra la jungla. Seguía viendo la fractura microscópica en la soldadura del motor izquierdo del 42 hasta 12.967. Seguía sintiendo el peso de la llave inglesa en su mano, mientras decidía no reportar el defecto. La guerra terminó el 15 de agosto de 1945. Victoria sobre Japón. Celebraciones masivas en todas las ciudades aliadas. En Brisbane, las calles se llenaron de soldados bebiendo, gritando, abrazando a desconocidos. Brennan observó desde la ventana de su cuartel. No salió a celebrar. No sentía que hubiera ganado nada. Regresó a los Estados Unidos en noviembre de 1945.
Fue dado de baja honorablemente del Ejército de los Estados Unidos con el rango de sargento técnico el 7 de diciembre de 1945, exactamente 4 años después de Pearl Harbor. Recibió la Medalla del Servicio en el Teatro Asiático Pacífico con 3 estrellas de bronce por participación en 3 campañas mayores. Recibió la Medalla de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. Recibió un certificado de reconocimiento por servicio distinguido en mantenimiento de aeronaves bajo condiciones de combate. No asistió a la ceremonia de entrega de medallas. Las enviaron por correo a su dirección en Scranton, Pennsylvania. Las guardó en una caja en el ático. Nunca las mostró a nadie. Encontró trabajo en marzo de 1946 en una fábrica de componentes ferroviarios, Scranton Steel Works. Su experiencia con soldadura y sistemas mecánicos lo hizo valioso. Trabajó en el turno de noche. Soldaba juntas para rieles de tren. Era un trabajo simple, repetitivo. Nada que pudiera matar a nadie si cometía un error. Se casó en junio de 1947 con una mujer llamada Helen Morrison, maestra de escuela primaria que había conocido en la iglesia. Tuvieron 2 hijos, Robert, nacido en 1948, Margaret, nacida en 1951. Compraron una casa en las afueras de Scranton. Una vida normal, una vida americana de posguerra estándar. Brennan nunca habló de la guerra con Helen. Ella le preguntó algunas veces durante los primeros años de matrimonio. Él respondía con generalidades. Trabajé en aviones. Fue duro. Perdimos buenos hombres. Nunca detalles. Nunca nombres, nunca fechas específicas. Helen eventualmente dejó de preguntar. Muchas esposas de veteranos aprendieron que había zonas de silencio que era mejor no explorar. Territorios emocionales donde sus esposos habían estado que no podían o no querían compartir. Y el matrimonio consistía en aprender a vivir alrededor de esos silencios. Brennan era un buen padre. Asistía a los partidos de béisbol de Robert, ayudaba a Margaret con sus tareas de matemáticas. Los domingos llevaba a la familia a misa y luego a comer helado. En apariencia, era un hombre que había dejado la guerra atrás exitosamente. Pero en 1963, 2 décadas después de aquellos días en Dobodura, Brennan comenzó a escribir. No memorias formales, no un intento de publicación, solo fragmentos. Notas sobre lo que había visto, lo que había hecho, lo que no había hecho. Compró un cuaderno con tapa de cuero en una librería del centro. Lo guardó en un cajón cerrado con llave en su taller casero. Un cobertizo al fondo del jardín donde reparaba muebles y herramientas como hobby. Escribía por las noches, después de que Helen y los niños se habían dormido. A veces escribía durante horas, a veces solo unas líneas. Las primeras páginas del cuaderno contienen detalles técnicos, especificaciones del motor Allison V1710, procedimientos de inspección, características de las fracturas por fatiga en soldaduras de aluminio. Era como si necesitara establecer los fundamentos técnicos antes de poder enfrentar los aspectos morales. Luego las entradas se volvieron más personales. Brennan describía el momento exacto en que encontró la fractura en la línea de refrigeración del motor izquierdo del 42 hasta 12.967. Describía la textura del metal bajo la luz de la linterna. Describía el sonido de los generadores en la distancia. Describía su proceso mental mientras decidía qué hacer. Pensé que estaba salvando la misión. Pensé que si reportaba el defecto, media flota quedaría en tierra, y los japoneses mantendrían Wewak, y más hombres morirían en futuras batallas. Eso era lo que me decía a mí mismo. Pero ahora, 20 años después, me pregunto si realmente estaba pensando en salvar vidas o simplemente no quería ser el mecánico que detuvo una ofensiva importante. No quería ser responsable de cancelar una misión. No quería que el coronel Edens me preguntara por qué había puesto un solo avión en tierra cuando la guerra dependía de mantener todos los aviones en el aire. La escritura era honesta, brutal, sin excusas. Brennan se examinaba a sí mismo con la misma precisión meticulosa
que había aplicado a inspeccionar motores, y lo que encontraba no le gustaba. Soldé la fractura porque creí que podía controlar el resultado, porque tenía confianza en mis habilidades, porque había hecho reparaciones de emergencia antes y habían funcionado. Pero la confianza no es lo mismo que certeza. Y arriesgué la vida de un piloto basándome solo en confianza. Las entradas continuaban. Describían la misión sobre Wewak, el éxito táctico, el regreso seguro de todos los aviones, excepto uno perdido por fuego antiaéreo, el breve alivio que Brennan había sentido. Durante 48 horas, creí que había tomado la decisión correcta. Luego, Hodge murió, y McKay murió. Y me di cuenta de que si hubiera reportado el defecto cuando lo encontré, esos dos hombres aún estarían vivos. No fue mi soldadura la que los mató, fue mi silencio. Esa distinción era crucial para Brennan. Entendía que técnicamente no era responsable de las muertes de Hodge y McKay. Ellos volaban aviones diferentes. Sus motores fallaron debido al mismo defecto de fábrica que afectaba a muchas unidades, no debido a algo que Brennan hubiera hecho o dejado de hacer directamente. Pero, moralmente, sentía que sí era responsable, porque había identificado el patrón, había visto la evidencia y había elegido ocultarla. Y esa elección, independientemente de sus intenciones, había contribuido a un retraso de 3 días en la emisión de la Directiva de Inspección de Emergencia. 3 días durante los cuales 2 pilotos despegaron en aviones con defectos conocibles si la inspección hubiera ocurrido. No puedo saber con certeza si reportar el defecto habría salvado a Hodge y McKay. Tal vez habrían muerto de todos modos. Tal vez sus motores habrían fallado antes de que la orden de inspección llegara. Pero también es posible que no, y esa posibilidad es lo que me persigue. La posibilidad de que una decisión diferente en la noche del 11 de agosto de 1943 habría significado que 2 hombres de 21 y 23 años habrían regresado a casa con sus familias. Las últimas páginas del cuaderno contienen una lista. Brennan había investigado meticulosamente. Había solicitado registros de vuelo no clasificados a través de la Biblioteca del Congreso. Había escrito cartas a otros veteranos del 475 grado grupo de casas. Había recopilado nombres. La lista contenía todos los pilotos que habían volado el 42 hasta 12967 después de su reparación no autorizada. 19 nombres, 19 hombres cuyas vidas habían dependido de la calidad de una soldadura que Brennan había aplicado con un soplete portátil en la oscuridad de la noche, violando todos los procedimientos establecidos. Todos habían sobrevivido la guerra, excepto 3. El teniente Harlan Cross, capturado, sobrevivió cautiverio. El teniente Roger Ames, derribado sobre Filipinas en febrero de 1945. El teniente Douglas Hart, muerto en un accidente de entrenamiento en California, 2 semanas antes del final de la guerra. Ninguno de ellos había muerto por fallo del motor izquierdo. La soldadura de Brennan había resistido a lo largo de cientos de horas de vuelo. Combate extremo, temperaturas brutales. Técnicamente, su reparación había sido exitosa. Había funcionado exactamente como él había calculado que funcionaría. Pero para Brennan, eso no importaba, porque el éxito técnico no redimía la transgresión moral de haber ocultado información que podría haber salvado vidas. Michael Brennan murió el 15 de marzo de 1979, 3 semanas antes de cumplir 59 años. Infarto masivo mientras trabajaba en su taller casero. Lo encontraron 2 horas después, sentado en su silla de trabajo, con el cuaderno abierto sobre la mesa. La última entrada databa de 2 días antes. Decía simplemente: algunos errores no tienen reparación, solo testigos. Su hijo mayor, Thomas Brennan, entonces de 31 años, ingeniero aeroespacial en Boeing, encontró el cuaderno mientras limpiaba el taller. Lo leyó completo durante una noche. No se lo mostró a su madre. No se lo mostró a su hermana. Lo leyó solo, en la oscuridad del taller donde su padre había escrito esas páginas. 3 días después,
Thomas quemó el cuaderno en una fogata en el jardín trasero. No porque quisiera ocultar algo, no porque creyera que su padre había hecho algo imperdonable, sino porque, según le dijo después a su hermana Margaret, papá ya había cargado con eso suficiente tiempo. No necesitaba que el mundo lo supiera. No necesitaba que la historia lo juzgara. Ya se había juzgado a sí mismo más duramente de lo que nadie más podría hacerlo. Margaret preguntó qué contenía el cuaderno. Thomas respondió, cosas de la guerra, decisiones imposibles, el tipo de cosas que los hombres buenos tienen que hacer en momentos terribles y que los persiguen el resto de sus vidas, incluso cuando técnicamente tomaron la decisión correcta. Pero la historia no termina con el cuaderno quemado, termina con cifras, porque en última instancia, las guerras se reducen a números, aviones producidos, misiones voladas, hombres perdidos. Entre 1941 y 1945 se produjeron 10, 0, 37, P-30 y 8 Lightning. De esos, aproximadamente 200 se perdieron en accidentes no relacionados con combate directo, fallas mecánicas, errores de pilotaje, condiciones meteorológicas extremas, agotamiento de pilotos, mantenimiento inadecuado bajo presión de guerra. En el Teatro del Pacífico específicamente, las tasas de fallo del motor Allison eran especialmente altas. El calor extremo promediaba 35 grados Celsius en sombra. La humedad superaba el 90% constantemente. La corrosión acelerada por sal marina atacaba conexiones eléctricas y tuberías. Las partículas de polvo de coral se infiltraban en los filtros de aceite. La lluvia tropical podía llenar un motor de agua en segundos durante tormentas repentinas. El mantenimiento se realizaba bajo condiciones imposibles, sin hangares cerrados, sin aire acondicionado, sin iluminación adecuada, sin suficientes piezas de repuesto, con mecánicos trabajando 18 horas diarias, bajo el sol ecuatorial, con protocolos de inspección acelerados, porque la demanda operacional superaba la capacidad de mantenimiento preventivo. En ese contexto, los defectos de manufactura se convertían en sentencias de muerte diferidas. El defecto de soldadura que Brennan descubrió en agosto de 1943 no fue un caso aislado. Después de la emisión de la Directiva Técnica TOW 0175F2 modificación C, las inspecciones de emergencia identificaron 247 motores Allison con fracturas similares en líneas de refrigeración de aceite a lo largo de todos los teatros de operaciones: Pacífico, Europa, Mediterráneo, China, Burma, India. No todos esos motores fallaron antes de ser reparados. Muchos fueron reemplazados preventivamente antes de que la fisura creciera lo suficiente como para causar pérdida catastrófica de presión. Pero algunos sí fallaron. Los registros oficiales documentan al menos 11 P-38 perdidos entre junio y agosto de 1943, antes de que el defecto fuera oficialmente reconocido, por fallas en el sistema de enfriamiento del motor durante despegue o combate aéreo. Hodge y McKay fueron dos de esos ones. Sus muertes no fueron culpa personal de Michael Brennan. Fueron el resultado de un fallo sistémico en el control de calidad de la producción industrial acelerada de guerra. Fueron consecuencia de presiones de fabricación que priorizaban velocidad sobre perfección. Fueron producto de una cadena de decisiones tomadas por docenas de personas en múltiples niveles de la organización militar e industrial. Pero Brennan nunca pudo aceptar esa distribución de responsabilidad, porque él había visto la grieta, había entendido lo que significaba, había identificado el patrón antes que nadie más, y había elegido el silencio, porque creyó que una misión táctica sobre Wewak era más importante que seguir el procedimiento. Y técnicamente tenía razón. La misión sobre Wewak fue exitosa. 23 aviones enemigos destruidos. La capacidad de bombardeo japonesa en ese sector reducida significativamente. Las rutas
de suministro aliadas protegidas. Vidas salvadas por esa protección, aunque imposibles de contar. Pero también 2 pilotos muertos 3 días después. 2 hombres que podrían haber vivido si la inspección de emergencia se hubiera adelantado. 2 familias destruidas, 2 tumbas vacías, porque los cuerpos nunca fueron recuperados. ¿Cuál era el balance moral? ¿Cuántas vidas salvadas indirectamente por la misión de WEWAC justificaban 2 muertes directas por motores defectuosos no inspeccionados? ¿Existe siquiera una matemática válida para ese tipo de cálculo? Brennan pasó 36 años intentando resolver esa ecuación, y nunca encontró una respuesta que le permitiera dormir tranquilo. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, varios ingenieros de Lockheed fueron entrevistados por historiadores militares sobre los desafíos de producción durante el conflicto. Uno de ellos, Howard Millikan, supervisor de control de calidad en la planta de Burbank, declaró en 1952: la presión de producción durante la guerra creó condiciones donde la velocidad importaba más que la perfección. No era negligencia, era necesidad. El gobierno nos pedía 40 aviones por semana. Nuestros soldados en el frente los necesitaban inmediatamente. Cada día de retraso significaba misiones no voladas, enemigos no detenidos, territorios no liberados. Produjimos aviones increíbles. También produjimos errores mortales. Esa es la naturaleza de la guerra industrial. Perfección o velocidad. Tuvimos que elegir velocidad, y algunos hombres pagaron el precio de esa elección. Tenía razón en su análisis técnico, pero esa verdad no consolaba a las familias de los hombres que murieron, y no consolaba a los mecánicos que, como Brennan, habían visto las fallas y no las habían reportado a tiempo suficiente. La guerra no solo mata a los soldados que caen en combate, también destruye lentamente a los que sobreviven cargando decisiones imposibles, los que tienen que elegir entre procedimiento y misión, entre seguridad individual y objetivo colectivo, entre lo correcto técnicamente y lo necesario tácticamente. En el cementerio militar de Arlington hay una sección dedicada a los aviadores de la Segunda Guerra Mundial. Los nombres están grabados en piedra caliza blanca: Hodge McKay, Miles Moss. Cada nombre representa un piloto que confió en que su avión funcionaría correctamente, que confió en que los ingenieros habían diseñado bien, que confió en que los trabajadores de fábrica habían ensamblado correctamente, que confió en que los mecánicos habían inspeccionado exhaustivamente. Esa confianza era lo único que mantenía a los hombres en el aire, porque volar un avión de combate sobre territorio enemigo ya era suficientemente aterrador, sin tener que preocuparse de si el motor izquierdo podría fallar durante el despegue debido a una soldadura defectuosa aplicada en una fábrica en Onion Ace, California, o una reparación improvisada en una base en Nueva Guinea. Michael Brennan nunca visitó Arlington, pero todos los días de su vida, después del 14 de agosto de 1943, cargó esos nombres con él, no grabados en piedra, grabados en algo más pesado y permanente, en la memoria de un hombre que había tomado una decisión técnica que resultó ser moral, y que había vivido lo suficiente para entender que no hay forma de soldar una grieta en la conciencia. El P-38 Lightning fue retirado del servicio activo en 1949. Los últimos modelos operacionales fueron desmantelados o convertidos en aviones de entrenamiento para la Guerra de Corea. Para 1955, ningún P-38 volaba en misiones militares. Hoy quedan menos de 30 unidades operativas en todo el mundo, preservadas meticulosamente por coleccionistas privados y museos de aviación. Algunos aún vuelan ocasionalmente en exhibiciones aéreas. Cuando sus motores Allison rugen sobre las multitudes en espectáculos de fin de semana, el sonido es limpio, poderoso, perfectamente sincronizado, los 2 motores funcionando en armonía, las hélices girando exactamente a las mismas revoluciones, el avión ascendiendo elegantemente contra el cielo azul, mientras los espectadores aplauden. Nadie en la audiencia piensa en las grietas microscópicas que una vez amenazaron con destrozar esos motores en pleno vuelo.
Nadie piensa en los mecánicos que trabajaban 18 horas diarias bajo el sol ecuatorial para mantenerlos en el aire. Nadie piensa en las decisiones que esos hombres tomaban cada noche, solitarios, iluminados solo por linternas y el peso imposible de saber que de sus manos dependía que pilotos, a quienes nunca conocerían, vivieran o murieran. La historia oficial de la Segunda Guerra Mundial habla de batallas decisivas, generales visionarios, victorias estratégicas y derrotas tácticas. Habla de innovación tecnológica, superioridad industrial, logística de suministro. Habla de Churchill y Roosevelt y Eisenhower y MacArthur. Pero raramente habla de los Michael Brennan del mundo, los hombres que no dispararon un arma en combate, que no volaron misiones de bombardeo, que no comandaron divisiones, que simplemente intentaron hacer su trabajo en condiciones donde cada decisión, por pequeña que pareciera en el momento, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte de alguien a quien nunca conocerían personalmente. Brennan soldó una fractura para que una misión pudiera volar, salvó esa misión y cargó con 2 muertes el resto de su vida, muertes que técnicamente no causó pero moralmente no pudo olvidar. No porque fuera responsable directo, sino porque creyó que lo era. Y esa creencia, justificada o no, fundada o irracional, fue suficiente para convertir su victoria técnica en una derrota moral de la que nunca se recuperó. No hay monumentos para hombres como Brennan, no hay placas conmemorativas, no hay ceremonias anuales de recuerdo. Su nombre no aparece en libros de historia. Su cuaderno fue quemado. Su historia murió con él. Pero su historia es la historia de miles de hombres que mantuvieron la maquinaria de guerra funcionando mientras cargaban decisiones imposibles, que soldaron gritas, que reportaron fallas o no las reportaron, que eligieron entre procedimiento y necesidad, que acertaron o se equivocaron, y que vivieron o murieron con las consecuencias. En las guerras, los héroes son los que mueren gloriosamente, los olvidados son los que sobreviven cargando culpas, y los trágicos son los que sobreviven cargando culpas que tal vez ni siquiera merecían, pero que asumieron de todos modos porque eran hombres de conciencia, en tiempos que no permitían el lujo de la conciencia. Michael Brennan fue uno de esos hombres. Y su soldadura perfecta, aplicada en la oscuridad de una noche de agosto en Nueva Guinea, en violación de todos los procedimientos, se convirtió en la metáfora de su vida. Una reparación técnica exitosa que nunca pudo reparar el daño moral de haberla hecho en secreto. Algunos errores no tienen reparación, solo testigos. Y ahora tú eres testigo de esta historia.